La persecución del placer. El despertar de la inteligencia. De Jiddu Krishnamurti. Capítulo 6. El orden. Resumen. La mente solo conoce el desorden, el estado de no saber. El yo es parte de la cultura, que es desorden. Preguntas. ¿Es la mente capaz de mirar? ¿El análisis, el gurú, relación con Krishnamurti? ¿Puede usted mirarse a sí mismo? Hablábamos acerca del orden. En un mundo que está completamente confuso y dividido, en un mundo tan violento y brutal, sería lógico que nuestro principal interés en la vida fuera el de producir este orden, no solo en nosotros mismos, sino también en lo externo. El orden no es hábito, el hábito se vuelve automático y pierde toda su vitalidad cuando los seres humanos se tornan ordenados meramente en el sentido mecánico. El orden, como decíamos, abarca no solo nuestra propia vida particular, sino también toda la vida en torno de nosotros, externamente en el mundo y profundamente dentro de nosotros. Ahora bien, siendo conscientes de este desorden, de esta confusión, ¿cómo habremos de producir orden en nosotros sin conflicto alguno y sin que este orden se convierta en mero hábito, en una rutina mecánica y neurótica? Uno ha observado a personas que son muy ordenadas, ellas poseen cierta rigidez, no son flexibles, carecen de vitalidad, se han vuelto más bien duras, egocéntricas, porque siguen un patrón particular que, en opinión de ellas, es orden. Y eso se convierte gradualmente en un sentido estado neurótico, viendo pues que en un orden de esta clase, que es desorden, se vuelve mecánico y conduce a la neurosis. Uno comprende que, no obstante, debe tener orden en su vida. Entonces, ¿cómo ha de producirse esto? Es lo que vamos a considerar juntos esta mañana. Uno debe tener orden físico, ello es esencial para disponer de un cuerpo bien disciplinado, sensible, alerta, porque eso actúa a su vez sobre la mente. ¿Y cómo ha de tener un organismo altamente sensible que no se torne rígido, duro, forzado en un molde o esquema particular? El cual la mente piensa que es ordenado y así fuerza al cuerpo para que se adapte a él. Este es uno de los problemas. Luego tiene que haber orden en la totalidad de la mente, del cerebro. La mente es la capacidad de comprender, la facultad de observar con lógica, con cordura, de funcionar como un todo, no fragmentariamente, de no estar atrapado en deseos, intenciones y propósitos contradictorios. ¿Cómo podrá esta mente, en su condición total, tener un orden perfecto, un orden psicosomático sin ajustes, sin la coacción de una disciplina impuesta por el pensamiento? Veamos primero nuestra dificultad. Veamos qué es lo que hay envuelto en todo esto. Uno debe tener orden. Este es absolutamente esencial. Vamos a investigar juntos qué queremos significar por tal orden. Está el orden de la vieja generación, el cual en verdad es desorden. ¿Cómo uno puede observarlo por sus actividades en todo el mundo, en los negocios, en la religión, en el campo económico, en las naciones y en cualquier otro terreno? Existe desorden total. Como una reacción a ello está la sociedad permisiva, la joven generación, que hace todo lo opuesto a la vieja generación, la cual también es desorden, ¿verdad? Una reacción es desorden. ¿Cómo puede entonces la mente, con todas las sutilezas del pensamiento, con todas las imágenes que el pensamiento ha construido, que ha edificado acerca de los demás y de sí mismo, las imágenes de lo que es y de lo que debería ser, bien viviendo por lo tanto en un estado de contradicción? ¿Cómo puede una mente así tener orden completo, total, dentro de sí misma, de modo que no haya fragmentación, ni reacciones a un modelo, ni la contradicción entre opuestos que siempre engendran violencia? ¿De qué manera, viendo todo esto, nuestra mente, ha de tener un orden completo, total en la acción y en el pensar, en cada uno de sus movimientos, tanto en lo psicológico como en lo fisiológico? Las personas religiosas dicen que pueden tener orden únicamente si creen en una vida superior, si creen en Dios, en un agente externo, y que deben imitar, ajustarse, amoldarse al acuerdo de esa creencia. Dicen que mediante la disciplina uno debe forzar toda su naturaleza y cambiar tanto la estructura de la psiquis como el estado fisiológico. Ellos afirman todo esto.
Y hay un grupo de personas que estudian la conducta humana, quienes sostienen que es el medio en el que nos fuerza a comportarnos de una manera determinada. Si usted no se comporta con propiedad, entonces el medio lo destruye y la gente vive así, de acuerdo con sus creencias particulares, sea esa creencia comunista, religiosa, sociológica, fisiológica, psicológica o económica. Pese a esta división en el mundo, la contradicción que impera en nosotros mismos y en la sociedad a la contracultura que se opone a la cultura existente, todos ellos afirman que debe haber orden en el mundo. Esto lo dicen tanto los militares como los sacerdotes. ¿Pero es mecánico el orden? ¿Puede ser producido mediante la disciplina, el acatamiento, la imitación y el control? ¿O existe un orden que nada tiene que ver con el control, con la disciplina, tal como lo conocemos, como la conocemos, que nada tiene que ver con el ajuste de un modelo, a la adaptación, etc.? Veamos toda esa idea de control y averigüemos si trae orden, lo cual no significa que estemos hablando contra el control, ¿eh? Lo que intentamos es comprender, y si uno comprende, es posible descubrir algo por completo diferente. Espero que estén siguiendo todo esto y que se interesen en ello, que sean apasionados respecto tal como yo lo soy. Es absolutamente inútil estar escuchando como al azar alguna idea teórica. Aquí no discutimos teorías o hipótesis, observamos lo que realmente ocurre y vemos qué es lo que hay de falso en ello. La misma percepción de lo falso es la verdad. ¿Comprenden? Ahora bien, ¿qué implica el control? Toda nuestra cultura, nuestra educación y la educación de nuestros hijos están basadas en eso. Y dentro de nosotros existe este instinto de control. ¿Qué es lo que envuelve eso? ¿Nunca nos hemos preguntado por qué debemos controlar en absoluto? Bien, investigamos esta pregunta. El control implica que uno controla y la cosa controlada no es así. Por favor, presten atención a esto. Yo estoy enojado y debo controlar mi enojo. Y donde hay control, hay conflicto. Yo debo y yo no debo. Y es obvio que el conflicto deforma la mente. Una mente sana cuando carece en absoluto de conflicto. Entonces puede funcionar sin fricción alguna. Y una mente así es cuerda, es lúcida. Pero el control niega eso. Lo niega absolutamente. Porque en el control hay conflicto. Y la contradicción, el deseo de imitar y de ajustarse a un modelo, la cosa que uno piensa que debe ser. ¿Está claro esto? De manera que el control no es orden. Esto es muy importante que se comprenda. Uno nunca puede tener orden por medio del control, porque el control significa funcionar claramente, ver de modo total, sin distorsión alguna. Pero donde hay conflicto, debe haber distorsión. El control también implica represión, conformidad, ajuste y la división entre el observador y lo observado. Vamos a investigar ahora qué significa actuar o producir orden sin control. No es que estemos negando la estructura total del control, sino que vemos su falsedad y por lo tanto, ahí surge la verdad del orden. ¿Nos estamos acompañando mutuamente a medida que avanzamos? Pero no de modo verbal, sino de hecho. Porque estamos tratando de crear un mundo por completo diferente, con una mente, con una cultura diferente. De producir un ser humano que viva sin fricciones. Solo una mente así es capaz de vivir exenta de distorsión. Solo una mente así conoce lo que es el amor. Y el control, en cualquiera de sus formas, engendra distorsión, conflicto y una mente enferma. La vieja cultura ha dicho que uno debe disciplinarse. Y esta disciplina empieza con los hijos en el hogar, luego en las escuelas y los colegios, e inmediatamente prosigue a lo largo de toda la vida. Ahora bien, esa palabra disciplina significa aprender. No quiere decir ejercitar, ajustarse, reprimir, etc. Y una mente que está aprendiendo todo el tiempo se encuentra realmente en un estado de orden. Pero lo que no está aprendiendo, lo
que dice he aprendido, la que dice he aprendido, es una mente así engendra desorden. La mente misma se resiste a ser sometida a ejercicios, a tornarse mecánica, a ajustarse, a reprimirse, todo lo cual está involucrado en la disciplina. Y sin embargo dijimos que debe haber orden. ¿Cómo ha de producirse este orden sin que haya disciplina en el sentido aceptado de la palabra? ¿Cuál es la respuesta de ustedes una vez que han visto el problema? El cual es muy complejo. Si están haciendo trabajar a la mente, si de verdad están interesados de modo intenso en esta cuestión del orden, y no solo en lo que atañe a lo interno, sino también en lo respecto a lo externo, ¿cuál es entonces la respuesta a eso? ¿Cómo encontrarán ustedes una respuesta a esta exigencia del orden, el cual no depende del control, de la disciplina, del acatamiento y que niega por completo toda autoridad? Lo cual significa libertad, ¿no es así? Si existe cualquier forma de autoridad, entonces la aceptación de esta autoridad hay acatamiento y hay represión y hay seguimiento, y eso engendra contradicción y por lo tanto desorden. Así que ha de haber negación del control, en el significado corriente de la palabra disciplina. También una absoluta negación de toda la estructura de la naturaleza autoritaria, la cual excluye la libertad. Y no obstante, debe haber orden. Vean las complicaciones de esto. Está la autoridad de la ley, la de la policía, la autoridad civil, a la que uno debe ajustarse, pero es preciso estar libre con respecto a la autoridad de los mayores con sus creencias y a la autoridad de las propias intimaciones, de la experiencia, del conocimiento, porque todo eso niega la libertad. Viendo el estado actual del mundo, observando nuestra cultura social, económica y religiosa, nuestro sistema educacional y la relación en la familia, nos damos cuenta de que todo esto se basa en este principio de autoridad. Y eso ha causado completa confusión, gran sufrimiento, guerras y la fragmentación del mundo, así como la división del hombre. Habiendo observado esto, ¿cómo hemos de producir orden? Ese es el problema a que ustedes se enfrentan, ¿comprende? ¿Cómo responderían a esa pregunta si es que en realidad están profunda y apasionadamente interesados en tratar de producir orden en sus vidas y en el mundo que los rodea? ¿Cuál será esa respuesta? ¿Se volverán ustedes a los libros, a los sacerdotes, a los filósofos, a los gurús? A la última de esas personas que dice, yo estoy iluminado, vengan y les contaré todo acerca de eso. ¿A quién se volverán ustedes para descubrir cómo vivir una vida que sea totalmente ordenada y que al propio tiempo niegue todo acatamiento, toda autoridad, disciplina y control? Ustedes deben responder a esta pregunta. Estamos encarando el problema de un modo nuevo. Nuevo en el sentido de que no sabemos cómo producir orden a partir de este caos. Si dicen que el orden debe ser esto o aquello, entonces están reaccionando a lo que es. Afirman algo que se opone a lo que es. Reacción que carece de absoluto valor. Por consiguiente, estamos enfocados en el problema de un modo nuevo. Hasta aquí solo hemos examinado el hecho real que está ocurriendo en el mundo y dentro de nosotros, el hecho real. Ahora vamos a descubrir juntos qué es el orden. Ustedes no han de aceptar nada de lo que les diga, ¿eh? ¿Quién les habla? Estén bien seguros acerca de esto, porque si lo aceptan, entonces nuestra relación cambia por completo. Pero si examinamos juntos, sí estamos todos hondamente interesados en este tema, o sea, que no nos hemos dado cuenta de confusión que impera en el mundo y el desorden que existe en nosotros mismos, en nuestras vidas tan vulgares. Realmente nos hemos dado cuenta de este hecho. Entonces, necesitamos pasión e intensidad para descubrir qué es el orden. Vamos a averiguar, ante todo, qué significa aprender observando lo que es y aprendiendo de ello. Aprendiendo es el presente activo. De ese verbo aprender implica un movimiento constante de aprender.
y no el de haber aprendido para luego aplicar ese conocimiento, lo cual es algo muy diferente a aprender todo el tiempo. ¿Ven la diferencia? Nosotros estamos aprendiendo juntos. No acumulamos conocimientos para después actuar de acuerdo con esos conocimientos acumulados. En eso hay contradicción y por lo tanto control. Mientras que una mente que está en movimiento constante de aprender no tiene autoridad, ni contradicción, ni control, ni disciplina, sino que el mismo acto de aprender exige orden. Por favor, obsérvenlo por sí mismos, no me hagan caso. ¿Están ustedes en estado de aprender o esperan que les diga qué es el orden? Obsérvenlo, obsérvense. Si esperan averiguar de otro qué es el orden, entonces dependen de esa persona, o de ese libro, o de ese sacerdote, o de esa estructura, etc. Así que estamos aprendiendo juntos. ¿Es ese el estado de sus mentes? ¿Han comprendido el control con todas sus implicaciones y el pleno significado de la disciplina? ¿Y están por completo conscientes de lo que hay envuelto en la autoridad? Si lo han comprendido, entonces son libres. De otro modo, no pueden aprender. El aprender significa una mente que es curiosa, que no sabe, que está ansiosa por descubrir, que está interesada. ¿Están sus mentes así, interesadas? Dice cada uno de ustedes, no sé lo que es el orden, pero voy a averiguarlo. ¿Son ustedes muy curiosos? ¿Están apasionada y profundamente interesados? ¿Es esa la condición de sus mentes y por lo tanto están deseosos de aprender, no de otro, sino aprender por sí mismo mediante el acto de observar? El control y la autoridad, que para ustedes significa disciplina, impiden la observación. Perciban esto. Una mente que pueda aprender solo es libre cuando no sabe. De otro modo, ustedes no pueden aprender. Está pues libre la mente de ustedes para observar y para que se observen a sí mismos. No pueden observarse y dicen, esto está bien y esto está mal. Debo controlar, debo reprimir, debo obedecer, debo desobedecer. ¿Entienden? Y si piensan que deben vivir una vida permisiva, entonces no son libres para aprender. Sí, se están amoldando a un patrón, no son libres de aprender. ¿Se están amoldando cuando usan el pelo largo? ¿Me amoldo cuando visto camisa y pantalones? Descúbranlo, por favor. El amoldamiento no lo es solo con respecto a un patrón nacional, a una determinada estructura de la sociedad o a una creencia, sino que existe en la relación de las pequeñas cosas. Y una mente así es capaz de aprender, porque tras este amoldarse a determinadas pautas está el enorme sentimiento del miedo. El miedo. Esto lo experimentan tanto los jóvenes como los viejos, y por eso es que se amoldan. Si ocurre todo esto, ustedes no son libres para aprender. Y debe haber orden, y algo viviente y bello, no una cosa mecánica, el orden del universo, el orden que existe en la matemática, el que existe en la naturaleza, la relación entre diversos animales, un orden que los humanos han negado totalmente, porque dentro de nosotros mismos estamos en desorden, lo cual significa que somos fragmentarios, contradictorios, temerosos, etc. Ahora me pregunto, ¿y ustedes se lo preguntan? Si la mente es capaz de aprender, ¿por qué ella no sabe qué es el orden? La mente conoce la reacción del desorden, al desorden, pero ella debe descubrir si es realmente capaz de aprender sin reacción y si, por lo tanto, puede estar libre para observar. En otras palabras, ¿percibe la mente el problema del control, de la disciplina, de la autoridad y de las constantes respuestas reactivas? ¿Están ustedes perceptivamente alerta a toda esa estructura? ¿Son conscientes de esto en sí mismos, de día en día? ¿O solamente se tornan conscientes de ello cuando alguien se lo señala? Por favor, vean la diferencia.
Si ustedes perciben todo este problema de la confusión, la disciplina, el control y la represión, que implica ajuste a un modelo, porque lo han observado, lo han vivido, lo han vigilado atentamente, entonces eso es original y propio de ustedes. Lo otro es de segunda mano. Ahora bien, ¿cómo es? Para la mayoría de nosotros es de segunda mano, porque somos gente de segunda mano, ¿verdad? Todo nuestro conocimiento es de segunda mano. Lo son nuestras tradiciones. Pueden haber quizás unas pocas actividades que sean totalmente nuestras y no de otro. Vemos entonces que se trata de nuestra propia percepción directa y no de un conocimiento de segunda mano aprendiendo de otro. Si fue aprendido de otro, entonces debe ser descartado en su totalidad. ¿No es así? También deben descartar todo lo que acaba de decirles quien les habla acerca de las implicancias del control, de la disciplina, de la autoridad, etc. Entonces, ustedes se toman conscientes de que cuando se les señaló deben ser desechados por completo para que puedan aprender. Si desecharon lo que otros, incluyendo el que les habla, han dicho, entonces realmente están aprendiendo, ¿verdad? Ahora examinemos juntos qué significa orden. ¿Cómo descubren qué es el orden cuando nada saben al respecto? Solo pueden hacerlo inquiriendo en el estado de la mente que trata de descubrir qué es el orden. Yo solo conozco el desorden. Estoy completamente familiarizado con él, con toda la cultura del desorden en nuestra sociedad actual. Eso lo conozco muy bien, pero no sé qué es el orden. Puedo imaginar lo que es, puedo teorizar sobre él, pero las teorías, la imaginación, las especulaciones no son el orden. Por lo tanto, descarto todo eso. Así que realmente no sé qué es el orden. Mi mente sabe lo que es el desorden, cómo se origina por medio de la cultura y el condicionamiento de esa cultura, así como el de los seres humanos. Soy consciente de todo eso, que es desorden total. Ahora bien, si realmente no sé qué es el orden, ¿cuál es entonces el estado de la mente que dice no sé? ¿Cuál es el estado de la mente de ustedes cuando dice yo realmente no sé? Es un estado en el que la mente espera una respuesta, espera que se le digan, espera encontrar el orden. Si es así, si ella espera explicaciones, entonces ese no es el estado acerca de cuál estamos hablando, el de no saber. El estado de no saber no es el de esperar a que uno se lo digan, no es esperar una respuesta, es algo tremendamente vital y activo, pero no sabe. Sabe lo que es el desorden y por lo tanto lo desecha por completo. Cuando una mente semejante dice yo no lo sé, entonces es totalmente libre. Ha negado el desorden y por ser libre ha encontrado el orden. ¿Comprenden esto? Es realmente maravilloso si lo investigan por sí mismos. Yo no sé lo que es el orden y no espero que alguien venga a decírmelo. Y porque mi mente ha negado todo lo que es el desorden, pero lo ha negado en totalidad sin retener alguna cosilla, ella ha vaciado el armario por completo y es libre. Por lo tanto, tiene la capacidad de aprender. Y cuando la mente es por completo libre, vale decir no fragmentada, entonces se halla en estado de orden. ¿Lo han comprendido? Ahora bien, ¿está la mente de ustedes en estado de orden total? De otra manera, no podrán ir más lejos. De otra manera, no podrán ir más lejos. Nadie, ni maestro, ni gurú, ni salvador, ni filósofo, ni yo mismo puede enseñarles qué es el orden. En el negar toda autoridad es como se libera el miedo. Y por lo tanto, pueden descubrir qué es el orden. ¿Están entonces atentos con orden a sí mismos, a la propia mente, a la propia vida? No la vida festiva de sentarse aquí durante una hora para oír una plática, sino la vida de cada día, la vida en familia, la vida de relación con el prójimo. Y en esa vida están
lúcidamente alertas a la rutina cotidiana, a la monotonía, al fastidio de concurrir a la oficina? ¿Lo están con respecto a las disputas, a las brutalidades, a las provocaciones y a la violencia, a todo cuanto resulta de una cultura que es desorden total, que es nuestra vida? Ustedes no pueden escoger y tomar de este orden lo que piensan que es el orden. Son conscientes de que la vida que llevan es desordenada y que si no han alcanzado el interés, la pasión, la intensidad, la llama para encontrar el orden, entonces elegirán y tomarán el desorden lo que piensan que es orden. Pueden observarse con gran honestidad, sin sentido alguno de hipocresía o de doblez, saber por sí mismos que sus vidas son desordenadas, y pueden entonces desechar todo eso para descubrir qué es el orden. ¿Saben? Desechar el desorden no es tan difícil. Lo dramatizamos, le damos gran importancia. Pero cuando ustedes ven algo muy peligroso, un precipicio, un animal salvaje o un hombre con un arma de fuego, lo evitan instantáneamente, ¿verdad? Ahí no existe el argumentar. No hay vacilaciones ni contemplaciones, hay acción inmediata. Del mismo modo, cuando ven el peligro del desorden, hay una acción instantánea, que es la negación completa de toda la cultura que ha producido el desorden en ustedes mismos. Pregunta: ¿el problema no es cómo mirar? Krishnamurti responde: hemos preguntado, ¿está uno libre de mirar? Ustedes no quieren mirar, ¿verdad? Desean realmente mirar aquellas cosas que ustedes valoran, que estiman, las creencias que suponen importantes y que están rodeadas por una gran dosis de confusión. ¿Son ustedes capaces de mirar todo eso? Vamos, señores, este no es mi problema. ¿Son capaces de mirarse a sí mismos sin distorsión alguna? ¿Se han mirado alguna vez sin que una imagen estuviera mirando a un montón de otras imágenes? Pregunta el interlocutor. ¿Y ahora no nos estamos ajustando a un patrón determinado? Usted habla por una hora y luego nosotros hacemos preguntas. ¿No es eso un patrón? Krishnamurti: ¿esto es un patrón? Usted puede hacer cualquier cosa dentro de un patrón. Sentarse en una silla es un patrón. También se convierte en un patrón sentarse en el suelo. ¿Pero es esto un patrón? Si lo es, entonces hagámoslo trizas. Vean, yo formulo una pregunta. La pregunta siguiente: ¿se han mirado alguna vez a sí mismos? No hablo de mirarse de cara en un espejo. ¿Saben lo que significa que se miren a sí mismos verdaderamente tal como son en realidad? ¿Eso los atemoriza? Están atemorizados porque tienen una imagen de sí mismos. ¿No es así? Piensa, yo soy mejor que eso, soy más noble que eso. O bien, qué espantosamente feo soy, qué viejo, qué decrépito, qué enfermo, qué necio soy. Todo eso les impide mirar, ¿verdad? Yo solo quiero verme a mí mismo tal como soy. No deseo ver con el fin de seleccionar de aquí y allá, de entre aquello que veo. Yo solo quiero mirar. ¿Requiere esto de una gran dosis de coraje? Mi interés, mi pasión, observar lo que realmente soy, es lo que me permite mirar. ¿No es así mi temor a descubrir lo que soy? No sé si ustedes captan este punto. Yo estoy vitalmente, tremendamente interesado en ver lo que soy, cualquier cosa que aquello pueda representar. ¿Lo están ustedes? En mis relaciones, quiero ver si miento, si digo la verdad, o si estoy atemorizado. Quiero ver si soy codicioso o ambicioso. Quiero vigilar atentamente todos los sutiles movimientos que se insinúan dentro y fuera de mí. Y bien, ¿cómo he de mirarme a mí mismo? ¿Es mi mente capaz de mirarse? ¿Significa eso que mi pensamiento se separa para mirar a los otros pensamientos? Ese pensamiento único que se ha separado a sí mismo de los otros pensamientos dice entonces, esto es correcto, esto es erróneo, esto es bueno, esto es malo. Me quedaré con esto. No, con esto no quiero quedarme. Qué temeroso soy, qué feo. ¿Entienden? Ahora bien, eso es mirar. Cuando un pensamiento se separa de sí mismo a los otros, ¿es capaz de mirar?
¿O ustedes pueden mirarse solo cuando no existe fragmentación de pensamiento? ¿Se han mirado alguna vez a sí mismos el modo en que se comportan? ¿El por qué se comportan ustedes de ese modo? ¿Cómo caminan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo escuchan? Señor, ¿está usted atento a lo que hace su cuerpo, a las reacciones nerviosas, como la contracción de sus dedos? ¿Están atentos a sí mismos, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus motivos profundos, a sus impulsos, a su instinto? ¿Están completamente atentos a todo esto? No corrigiendo, sino observando, vigilando, mirando. Interlocutor, es muy difícil no analizar. Krishnamurti, cuando usted analiza, ¿no está mirando? Interlocutor, lo sé. Krishnamurti, no lo sabe. De otro modo no analizaría. Mire, yo quiero ver cómo es el armario de mi mente. ¿Qué es lo que hay allí almacenado? Quiero descifrar todas las cosas que contiene. Porque el contenido de la mente es la mente. Quiero ver lo que hay durante las horas de vigilia, caminando, hablando, haciendo gestos. Cuando estoy en la oficina, cuando me enojo, en los fugaces momentos de placer y sexo. Cuando experimento el deleite de ver las colinas, los arroyos, los árboles, los pájaros y las nubes. Pero también quiero verme cuando estoy dormido. Quiero estar atento a lo que ocurre. ¿No desean verse a sí mismos despiertos y dormidos? ¿Ustedes piensan que sí? ¿Saben lo que significa aprender acerca de uno mismo? Significa arduo trabajo, observación cotidiana, un constante y atento observar, observar, observar. Pero no un observar egocéntrico, sino un observar atento, como observan a un pájaro o el movimiento de una nube. Ustedes no pueden cambiar el movimiento de la nube, así que observen simplemente del mismo modo. Y la siguiente pregunta. ¿Puede la mente estar perceptivamente alerta a lo que hace mientras está dormida? Ahora ya no tenemos tiempo para investigar eso. Tal vez otro día. Interlocutor. Me gustaría examinar la relación que hay entre usted y nosotros. Usted dice que no es gurú, pero usted habla y nosotros escuchamos, hacemos preguntas y usted la contesta. ¿Podríamos considerar esta relación? Krishnamurti. ¿Estamos viajando juntos? ¿O ustedes están meramente siguiendo? Son ustedes los que tienen que decírmelo y no yo a ustedes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Viajamos juntos o son ustedes llevados de la manita? ¿Cómo es? Si son conducidos, si están siguiendo, no existe relación porque quien les habla dice, no sigan a nadie. Él no es ninguna autoridad. Él no es ningún gurú. Si ustedes insisten en seguirlo, si insisten en escucharlo con el fin de aprender lo que él dice, entonces no hay relación. Pero si dicen, yo quiero aprender, entonces viajamos juntos por el interior del extraordinario mundo en el que vivimos. Ese mundo es el yo. Quiero investigar ese yo. Quiero aprender. Entonces, si estamos juntos, entonces tenemos una relación. Interlocutor. Pero es estar juntos si usted se sienta allá arriba y nosotros estamos aquí abajo. Krishnamurti. Sucede que me siento en la plataforma porque eso es más conveniente, porque ustedes pueden verme y yo puedo verlos. Es de poca importancia si yo me siento aquí arriba o yo abajo. Nosotros viajamos juntos por un mundo en el cual no hay altura ni fondo, en ese mundo en el que tratamos de comprender. Vuelvo pues a mi pregunta. ¿Se han mirado alguna vez a sí mismos? ¿Se han mirado alguna vez por un rato? Como cuando se miran en un espejo mientras se afeitan, se peinan o se arreglan. ¿Han dedicado alguna vez 10 minutos como lo hacen ante un espejo para observarse atentamente a sí mismos sin opción alguna, sin sentido alguno de juicio o de evaluación, solo para observarse? Eso es lo importante. Saanen.
20 de julio de 1971.